Después de charlar, despedí a Catherine y me dirigí a casa. Mi padre debe haber pensado que la cita a ciegas había ido bien ya que regresé de un poco de buen humor, lo cual es inusual para mí, que generalmente nunca sonríe. Le dije a mi padre una cosa. La rechacé en ese momento. Exploté de emoción y le dije a mi padre, ¿quién es el patético que sabes que es Catherine? Después de esto una conclusión sorprendente que nadie había imaginado cambiaría mucho nuestros destinos. Mi nombre es Mike Thompson, al parecer es un nombre simple porque al que me nombró le gusta Michael Jackson, pero a mí me gusta bastante. No tengo madre. Originalmente me quedé en un orfanato cuando era un bebé y luego adoptado por mi padre actual Bob Thompson, así que biológicamente mi padre y yo somos extraños por enfermedad y desde entonces mi padre me crió como padre soltero ya que los hombres, naturalmente, nuestras opiniones chocaban, era lo mismo con mis calificaciones, pero mi padre se quejaba de todo, incluso de mi trayectoria profesional y mis amistades, era terco y nunca se apartaba de sus opiniones, dándose cuenta gradualmente. Esto detuve mi actitud desafiante hacia mi padre y terminé retirándome a mi propio mundo. No creo que esto fuera malo, me permitió mantener cierta distancia con mi padre y ambos pudimos enfriar la cabeza con esa relación un tanto distante con mí. Padre, crecí, me gradué de la universidad y estaba a punto de irme de casa. Mi padre era ese tipo de persona, hasta el final te conviertes en un buen adulto, cumpliste 18 y te convertiste en adulto, cumpliste 21 y podía beber alcohol y cumpliste 22 y te graduaste de universidad, ya es suficiente, vive como quieras de ahora en adelante, no te arrepientas, entiendo. Esas fueron las palabras que dijo mi padre cuando me despidió cuando me fui de casa. Desde entonces, apenas he estado en contacto con mí padre, simplemente pasé el tiempo. Los mismos días repetidos durante 7 años. Finalmente entré en mis 30, es decir, mis 30. No estoy pensando particularmente en el matrimonio. Pensé que era algo que traería grandes cambios a tu vida, así que no es algo que deba decidirse fácilmente. Mi padre, quien me contactó para él la primera vez en mucho tiempo, mientras pensaba en esto, dije algo despiadado, hay una buena perspectiva para ti. Volverás a casa para el Día de Acción de Gracias. Entonces te presentaré a una dama, así que asegúrate de vestirte adecuadamente antes de que pueda decir que se joda. Mi padre colgó el teléfono. Mi padre siempre es así, prioriza sus propias cosas sobre mis opiniones. Me molesté, pero a juzgar por su tono, probablemente ya esté arreglando las cosas. En ese caso, si no voy, avergonzaré a la otra persona. Lo siento por la señora que quedó atrapada en el egoísmo de mi padre, así que aunque no me gustaba, decidí al menos ir a la cita a ciegas. Pasaron varios meses desde la llamada de mi padre. El trabajo diario ocupado también se fue calmando gradualmente, como el Día de Acción de Gracias. Me acerqué a muchas personas, incluso tomé licencia pagada, por supuesto, fui a la oficina ese día e hice mi trabajo habitual. Después de terminar el trabajo así, debía regresar a mi ciudad natal aproximadamente a 1 hora de distancia en avión el día 29, mi ciudad natal, lo cual no había hecho. Estado en un tiempo no había cambiado particularmente. En todo caso, diría que hay más cadenas de tiendas que no había visto antes. Con un suspiro de alivio al ver mi ciudad natal sin cambios. Me dirigí a la casa de mis padres cuando toqué el timbre de mi papá. Fácil, con el alcohol puedo arreglármelas sin beber, diciendo que mi padre tomó otra lata de cerveza del refrigerador y se la tragó vigorosamente. Al ver esto lo único que pude hacer fue suspirar. Desde ese día mi padre había estado bebiendo así como si tratara de escapar de la realidad. Desde que mamá falleció, tenía una función hepática anormal en su chequeo médico y se sometió a más pruebas, pero al final no pasó nada por eso. En edad de trabajar, él no está en una edad en la que pueda exagerar por mí. Mi padre es la única familia que tengo. Quiero que esté sano y viva una vida larga si es posible. Oye, en lugar de preocuparte por mí, ¿por qué no te preocupas por ti mismo? Soy consciente de que hablé con más frialdad de lo que me sorprendió. Sin embargo, no podía esperar una respuesta adecuada incluso si le preguntaba a mi padre con gentileza, así que tenía la intención de regañarlo lo más estrictamente posible, pero mi padre, con la cara roja, respondió que es así. Esas palabras. Levanté la voz y acortala. No te estoy diciendo que dejes de beber y fumar por completo, te digo que lo hagas con moderación. Si te pasa algo, papá, de alguna manera contendré las lágrimas calientes que brotaban. Respiré hondo y me calmé.
Tal vez había pasado un tiempo desde que había mostrado tanta emoción, pero mi padre me estaba mirando con una expresión ligeramente sorprendida. Después de un rato mi padre dejó escapar un pequeño suspiro y dijo: escuche, la dama es la de la misma edad que tú y la hija del presidente de mi empresa. Hice una reserva en un restaurante, así que ve allí. Asegúrate de no ser grosero. Lo sé. Estoy cansado. Interrumpí a mi padre a mitad de la frase y le di una respuesta apropiada al ver a mi padre. Mi cara preocupada hizo que me doliera el pecho. No es que quiera que mi padre se vea así, pero sí me preocupo por mi padre. Necesito ser firme con él, así que incluso si tengo que hacer el papel del malo, quiero que mi padre viva mucho tiempo. Vida fiel a sí mismo de ahora en adelante. Antes de darme cuenta, los especiales de televisión de Acción de Gracias habían comenzado y me di cuenta de que el año había comenzado como siempre. Mi padre y yo estábamos viendo la televisión en silencio desde una perspectiva externa. Uno pensaría que deberíamos ser más honestos el uno con el otro. Pero esto está bien para mí y mi padre. Me levanté lentamente, me puse el traje que había enviado a la tintorería según las instrucciones y comencé a prepararme para ir al lugar a ciegas. Parece que este partido no fue algo que solo mi padre decidió por su cuenta, pero algo en lo que la mujer y su padre también estuvieron de acuerdo, ya que mi padre dijo que la señora tiene la misma edad que yo. 30 años, las mujeres que dan a luz por primera vez después de los 35 generalmente se consideran de edad materna avanzada, la edad para casarse. Para las mujeres es probablemente entre 20 y 35 años considerando el embarazo y el parto. Puedo entender por qué las mujeres pueden tener prisa. De hecho, he visto a muchas de mis colegas solteras casarse en poco tiempo a través de fiestas de emparejamiento y citas grupales. Estoy segura de que esta vez la dama probablemente estuvo de acuerdo porque sintió que Ruth también. Esta cita a ciegas no tengo nada que decir, pero odio a los mentirosos. Las mentiras más amables, mentiras reflexivas. Al final creo que una mentira es una mentira. En lugar de hacerse ilusiones y luego decepcionarse, es mejor saber desde el principio que no hay esperanza. Es por eso que tenía la intención de rechazar esta pareja que nos estamos conociendo por primera vez, así que no deberíamos decidir de inmediato si salir o casarnos. De cita a ciegas, eso es lo que creo. Por eso todavía no tengo novia a los 30. Bueno, dejando eso de lado, antes de darme cuenta estaba a punto de llegar al restaurante que mi padre había reservado. Había escuchado el nombre de la señora de antemano. Su nombre es Catherine Miche y pensé que era un nombre hermoso. El taxi llegó sano y salvo frente al restaurante y salí del auto después de pagarle agradeciendo al conductor. Terminamos los restaurantes para entretenimiento de negocios, pero todos nuestros clientes prefieren la comida occidental, ya que estaba pensando en esto justo cuando el taxi que había tomado salió. Otro automóvil se detuvo frente al restaurante y de él apareció una dama con un hermoso vestido y una dama vestida de negro sosteniendo su mano. No hay error, ella es Catherine Miche. Yo también había oído hablar de esto, pero aparentemente Catherine es ciega. Para ser precisos, no está completamente ciega. El mundo parece tenuemente iluminado y su mundo se centra en el sonido. Ese es aparentemente el paisaje que ve y siente en sus ojos. La dama de negro junto a ella escoltaba lentamente a Catherine hacia mí mientras sostenía su mano. Por lo general, Catherine usa un perro guía o un bastón blanco para moverse, pero cuando usa un vestido como este es difícil usar un bastón blanco y puedes llevar un perro guía a un restaurante de alta gama, así que probablemente trajo a un asistente con ella. Catherine levantó la vista lentamente y nuestras miradas se encontraron en sus ojos negro azabache. En ese momento ella sonrió suavemente. Encantado de conocerte. Soy Catherine Miche. Y encantado de conocerte también. Solo regularmente, así que no te preocupes. Diciendo que Catherine comió la comida que le trajeron con movimientos elegantes que no parecían ciegos, ya que apenas podía ver desde que era joven. Sus sentidos como el oído y el tacto aparentemente son bastante sharp para que pueda hacer una cierta cantidad de cosas ahora sin la ayuda de la gente. El tiempo que pasé con ella fue más pacífico y satisfactorio de lo que había imaginado. Entonces, has trabajado allí, lo que significa que volverás a trabajar pasado mañana. Así es, gansos. Normalmente nunca tengo tiempo libre, así que creo que al menos podrían darme un descanso más largo para el Día de Acción de Gracias. Cuando dije eso en broma,
Catherine se tapó la boca y se rió maravillosamente. Normalmente trabajo en ventas, así que tengo la costumbre de observar a la gente. La forma en que sostiene sus palillos, la forma en que se lleva la comida a la boca, su postura. Catherine era perfecta en todos los sentidos y luego se dio cuenta de que la estaba mirando. Catherine me habló cuando me miraban así, me da vergüenza, ¿cómo debería decirlo? Lo sé. De alguna manera, como si me estuvieran mirando. Me han mirado de manera extraña desde que era joven, así que aunque puedo ver, me he vuelto sensible a las miradas de las personas. Me disculpé nuevamente por mirarla fijamente, pero después de sonreír como café y me dije que no lo hiciera. Tiempo diciendo que ella me hizo una reverencia y yo hice lo mismo. La cita a ciegas terminó sin zapato y Catherine se fue con una señora de antes. Ser ciega es ciertamente una desventaja, pero ella tenía una bondad que superó, que estoy seguro de que hará una maravillosa esposa. Cuando se casó, pensando que yo también me dirigí a casa, y cuando regresé le dije esto a mi padre, la rechacé. Probablemente no esperaba que esas palabras vinieran de mí con una expresión brillante. Por un tiempo, mi padre. Había una mirada de incredulidad, pero poco a poco su cara se puso roja y gritó, ¿que la rechazaste? Ve, pero ella es la hija del presidente de mi empresa, no tiene sentido negarse, gritó con la cara sonrojada. ¿Qué quieres decir con que sabes que ella es? Al momento siguiente mi padre se quedó en silencio, probablemente porque escuchó una verdad sorprendente de mi boca. Después de eso, sin mencionar particularmente la cita a ciegas con mi padre, regresé al apartamento donde siempre vivo y comenzó mi vida diaria habitual. Todos se apagan durante el Día de Acción de Gracias. Pero una vez que terminan las vacaciones y comienza el trabajo, pueden cambiar de tema. Todavía no encuentro el trabajo agradable y a veces siento envidia cuando veo personas que lo encuentran gratificante. Entonces un día recibí una llamada de un número conocido en mi teléfono celular. Lo ignoré 2 o 3 veces, pero aún así no dejó de sonar. Eso significa que no es un número equivocado, y si suena con tanta frecuencia probablemente no sea un vendedor telefónico. Pensando que respondí tan pronto como llegó la siguiente llamada y luego descubrí a la persona que llamó. Fue Catherine. Le pregunté a mi padre y obtuve tu número de teléfono. Perdón por llamar tan de repente, debe haber sido una molestia. No, soy yo quien lamenta no ser considerada. Entonces, ¿qué pasa? Entonces Catherine dijo que está aquí por trabajo. Ahora dijo. Ella tiene algo de lo que quiere hablar conmigo, y si tengo tiempo. Me preguntó si podíamos reunirnos en una cafetería o restaurante durante unos 30 minutos. No tenía ninguna razón particular para negarme, así que decidimos encontrarnos en un restaurante familiar después de que yo saliera. Trabajé a tiempo ese día mientras esperaba en la entrada. Catherine vino tocando un bastón blanco. ¿Estás bien? Te guiaré desde aquí, así que si no te importa, por favor, agárrate de mi brazo. Gracias por eso, entonces esperaré. Catherine, vacilante, rodeó el mío con su delgado brazo. Le pedí al personal del restaurante que nos sentara en una mesa cerca de la entrada mientras yo tomaba la iniciativa y ordenaba y tomaba bebidas del bar Cadere. Disculpándome, dije, lamento haberte invitado a salir. Luego, al hacer que hicieras todo ese día, Catherine parecía una dama muy digna y hermosa, pero al ver su rostro así nuevamente pensé que era simplemente una dama común y corriente que puedes encontrar en cualquier lugar. Estoy seguro de que detrás de esa sonrisa tiene preocupaciones y conflictos porque puede. No veo, no estoy haciendo esto porque eres ciega, Catherine, quería hacer esto por ti porque eres el tipo de persona que eres. En el momento en que dije eso me sentí avergonzado por decir algo tan directo y mi cara se puso nerviosa. Para calentarse, Catherine también se estremeció y luego murmuró un gracias en voz baja. Estaba feliz de tener una conversación tan agradable contigo, Mike, y sobre lo que dije, entonces está bien, solo se lo transmití vagamente a mi padre. Para evitar malentendidos, déjame decirte que creo que eres una dama muy atractiva, por supuesto, no en una manera extraña, así que no es que me negué porque no me agradabas cuando dije que, en un estado de nerviosismo. Catherine se echó a reír. Su graciosa risa ese día fue hermosa, pero también encontré que su risa inocente ahora es adorable. Gracias. También estoy muy feliz. He conocido a alguien como tú, Mike. Quería conocerte y decírtelo en caso de que no lo hayas entendido.
Eres una persona maravillosa. Estoy seguro de que serás un marido espléndido y maravilloso cuando te cases. Cuando me dijeron eso, me sentí tan avergonzado que sentí como si el fuego saliera disparado de mi cara cuando me lo dicen cara a cara de esta manera en lugar de por teléfono. No puedo evitar sentirme tímido. Catherine es una persona amable que puede ser considerada con los demás sentimientos como este. Eso es lo que pude entender. Gay durante este tiempo, después de eso charlamos y reímos mientras cenábamos juntos, luego salimos del restaurante. Catherine me saludó, luego golpeó su bastón blanco y se fue por alguna razón. Tenía ganas de llamar a mi padre, así que intenté llamar a su teléfono celular después de algunos timbres. Padre finalmente respondió Omi que es raro que me llames a esta hora papá estás bebiendo de nuevo exasperado dejé escapar un suspiro sin pensar a pesar de que le dije que redujera el consumo de alcohol mi padre estaba bebiendo y bebiendo de nuevo aunque todavía estaba temprano solo a las 700 p.m. Mi padre arrastraba las palabras y hablaba más alegremente de lo habitual, no sé por qué, pero sentí un KNE en el pecho. Papá, sé que puede ser cansado seguir diciéndolo, pero beber demasiado alcohol es malo para ti, en otras palabras. El alcohol puede convertirse en veneno si no tienes cuidado. Solo porque no tuviste ningún problema en tu reciente chequeo médico no significa que puedas bajar la guardia. Entonces de repente me colgó. Probablemente estaba de buen humor por estar borracho. Así que tener que escuchar mi sermón habitual nuevamente debe haber amargado su estado de ánimo, pero aún así le envié un correo electrónico a mi padre diciéndole que tuviera cuidado y mi mal presentimiento se demostró justo al día siguiente, cuando me estaba preparando para salir del trabajo. Lentamente presioné el botón de hablar y puse el con el teléfono en mi oído. La persona que llamó dijo que era un miembro del personal de un gran hospital cerca de la casa de mi familia y que mi padre había sido llevado de urgencia al hospital. Por lo que querían que viniera y me di cuenta de que este era el dolor que sentí ayer. Inmediatamente me dirigí al hospital. Estación y compré un boleto de Sync con SIN no reservado. De alguna manera llegué al hospital donde mi padre estaba ingresado y a través de la ventana de su habitación privada vi a mi padre mirando fijamente hacia afuera. Inmediatamente grité, te dije, no, bebí demasiado. Es veneno para tu cuerpo, colapsaste en el trabajo, no mientras conducías, así que te llevaron de inmediato al hospital y de alguna manera lo lograste, pero papá, no me hagas preocuparme tanto antes de darme cuenta, grandes lágrimas brotaban de mis ojos una tras otra. Al ver que mi padre puso una cara de sorpresa, Mike, ¿por qué lloras? ¿Realmente no entendió? Si es así, necesito hacerle entender. ¿Crees que tu único hijo puede mantenerse cuerdo después de escuchar que colapsaste? Eres mi único y único padre irreemplazable. Una mirada de disculpa después de eso un silencio doloroso envolvió toda la habitación del hospital después de un rato mi padre abrió la boca Mike, ¿estabas pensando en eso? Mi padre finalmente se dio cuenta de que había estado albergando emociones demasiado pesadas después de eso siguió abriendo y cerrando la boca mientras sí quería decir algo pero al final las palabras de mi padre retrocedieron por su garganta pero mi estallido de ira debe haber tenido al menos un pequeño impacto en él. Corazón de mi padre justo cuando pensé que estaba mirando hacia abajo con una expresión incómoda que mostró mi padre. Una sonrisa reservada lo siento, fue mi culpa nunca quise reprimir tus emociones pero supongo que mi aura y mis palabras naturalmente te hicieron hacerlo. Probablemente estabas siendo considerado al verme colgado de tu madre todo este tiempo. Cierto, eso es todo en el pasado, solo quiero que vivas una vida larga y saludable, eso es todo lo que deseo, así que no sonrías con una expresión tan dolorosa cuando expreso mis sentimientos de esa manera. Vez al momento siguiente mi padre dijo algo inesperado no soy un buen padre no podía entender los sentimientos de mi hijo y reprimí su corazón hasta que las cosas se pusieron así no soy bueno soy un fracaso como padre papá eso no es solo cuando. Estaba a punto de decir eso, un sonido de golpe reservado resonó en la habitación del hospital cuando mi padre respondió, la enfermera que la había guiado hasta aquí asintió levemente y se fue, luego la persona se asomó y sonrió, ¿qué es Catherine? Para mi sorpresa, padre, dijo que me había puesto en contacto con ella, señor Thompson, mi padre también dijo que beber demasiado no es bueno, ¿verdad? Mike estaba tan preocupado por usted que dejó todo en el trabajo y corrió hacia aquí, por favor, cuídese mejor,
siendo regañado por una señora de su misma edad. Mientras mi padre dejó caer sus hombros abatido al ver a ese café y se rió torpemente y dejó escapar un pequeño suspiro, luego dijo algo completamente inesperado cuando la persona que admiraba de repente se derrumbó. Estaba en tal pánico que hoy resultó ser mi día libre en el trabajo y cuando recibí la llamada de mí que no podía quedarme quieta después de eso, también recibí una llamada de mi padre y vine corriendo de inmediato. Ella confesó como si fuera lo más natural que ya sabía, así que no me sorprendió particularmente, pero el padre pareció perplejo cuando de repente le dijeron que lo admiraba, pero Caffine parecía haber anticipado esa reacción también y dijo que no era necesario responder. Sé muy bien cuánto te preocupas por tu difunta esposa, diciendo eso y agregó una pequeña risa. Catherine es ciega pero trabaja. Como recepcionista en la empresa de su padre, una vez aparentemente se enamoró a primera vista de mi padre, que trabaja como ingeniero, en lugar de amor a primera vista, sería más exacto decir que su corazón se sintió atraído por mi padre, que fue amable con ella. A pesar de ser su primer encuentro, pero cuando descubrió que la persona de la que se había enamorado había perdido a su esposa y tenía un hijo, estaba dispuesta a dar marcha atrás. Sin embargo, sus sentimientos solo crecieron y crecieron. Antes de darse cuenta, Catherine tenía 30 años. A punto de estallar en ese momento recibió un matrimonio prospect. Así es la cita a ciegas conmigo. Cuando se le acercó sobre una cita a ciegas con el hijo de la persona que le gusta, pensó en se casó con el hijo. Ya había oído hablar de eso directamente de ella. Primero tengo que pedirte disculpas. Te usaré para borrar mis sentimientos a través de esta cita a ciegas. Sé que esto es impensable como persona, pero por favor libérame de este corazón el día de esa cita a ciegas tan pronto como la asistente se fue. Dijo eso con voz desesperada. Catherine siente algo por mi padre, pero incluso si intenta darse por vencido, no puede darse por vencido, así que pensó que todos se sentirían aliviados si se enamorara de mí. Su hijo, en circunstancias normales, no sería así. Por decírmelo así era lo de mi padre como su hijo. Solo el hecho de que te guste mi padre es suficiente para hacerme feliz. Él es una persona testaruda y la gente muchas veces no piensa bien de él porque no saben lo que es pensando. Gracias por enamorarte de mi padre. La cita a ciegas prácticamente fracasó en el momento en que comenzó, no incluso antes de que comenzara. Catherine dijo que intentaría enamorarse de mí, pero eso probablemente sea imposible porque incluso cuando estábamos hablando de eso, Catherine estaba desbordada. Con sentimientos por mi padre acepté todo eso y me ofrecí a cooperar para que ella pudiera seguir adelante lo más pronto posible y le dije a mi padre esto. Catherine tiene a alguien a quien admira desde el fondo de su corazón. No permitiré que pisoteen sobre eso. Solo va, es por eso que me negué. ¿Cuál de nosotros es patético? Los padres que ignoran sus sentimientos y continúan con la cita a ciegas. Podría haberle dicho que a ella le gusta, pero pensé que Catherine y ella misma deberían transmitirlo, así que lo mantuve oculto. La naturaleza cariñosa hacia su hijo más que cualquier otra persona en la atmósfera. Cuando él le sonrió después de perder a su esposa, mi padre comenzó a depender del alcohol cuando su corazón sentía dolor. Eso no me causó ningún daño, pero es cierto que el cuerpo de mi padre se fue debilitando gradualmente. De beber demasiado no podía soportar verlo así que dejé de ser desafiante. Peleé. Si el número de enfrentamientos conmigo disminuyera frenaría el desgaste del corazón de mi padre y pensé que no era bueno para él seguir cerrando de su corazón. Mientras pensaba en su difunta esposa para siempre, así que quería conectar los corazones de Catherine y de mi padre y hacerlos sonreír desde el fondo de sus corazones. Después de escuchar mi historia, mi padre se rascó la cabeza y dijo que me atrapaste. Por eso de repente dejó de ser un suspiro desafiante. Los he estado obligando a hacer cosas irrazonables desde que eran gansos tan jóvenes que me odio. Después de decir eso, lentamente respiró hondo y cerró los ojos como para recomponerse. Unos segundos después se volvió hacia Catherine y dije esto, ahora soy demasiado viejo y sin mi esposa no puedo casarme sin importar cuántos años o décadas pasen. Siempre la amaré hasta el momento en que este cuerpo muera, ella estará en mi corazón, así que lo siento. Al ver a mi padre bajar lentamente la cabeza, hablé. Papá, no es bueno seguir pensando en mamá para siempre, al igual que Catherine está tratando de avanzar, tú también. Justo cuando dije que mi padre me interrumpió y expresó sus sentimientos nuevamente. No, tus palabras me abrieron los ojos. Me negué por el bien de Ceren, ¿eh?
¿Qué quieres decir ahora? Era mi turno de estar confundido, mi cabeza estaba llena de signos de interrogación sin entender en absoluto el verdadero significado de las palabras de mi padre, entonces Catherine rara. Beth levantaba la voz y se reía inocentemente, jaja, como era de esperar, vio a través de mí, señor Thompson, después de decir que Catherine se volvió hacia mí. Una vez más, cuando estaba a punto de ser atraída hacia esos ojos negros, Catherine sonrió suavemente y dijo gracias Mike, pude seguir adelante. Me atrae tu buen carácter y tu personalidad directa a pesar de que dije algo grosero en la cita a ciegas. Acepté todo después de decir eso. Catherine hizo una pausa por un momento y continuó con sus ojos brillantes. Lo que pensé lo siento, sé que debe ser una molestia que me digan esto, pero no hay engaño en mi corazón, solo tenía que decirte que muy desconcertado por sus palabras me rasqué la mejilla con el dedo índice y respondí en un pequeño voz entonces tal. Beth, podríamos empezar como amigos. Entonces mi padre me regañó, realmente eres patético, pero mi padre se reía y Catherine también sonrió y dijo entonces comencemos como amigos, extendiendo lentamente su mano derecha. Yo también sonreí incitada por los dos. Después de eso mi padre fue dado de alta sano y salvo del hospital. Dejaré el alcohol por un tiempo si le causo más problemas o preocupación a mi precioso hijo. Tu madre me regañará diciendo que mi padre cumplió su promesa y finalmente regresamos a la relación. Padre e hijo también deberían haberlo hecho. Desde ese día Catherine y yo intercambiábamos mensajes con frecuencia como amigos cercanos. A veces ella decía con tristeza que me está frenando porque es ciega, pero ya me sentí atraído por ella y respondí sin dudarlo, si no me gustara, lo haría. Logré comunicarme con ella 2 años después, dejé mi trabajo y regresé a mi ciudad natal y Catherine y yo nos casamos. Aunque dijimos que comenzaríamos como amigos, la verdad es que había una parte de mí que se sentía atraída por Cafe y 2, así que un poco mientras que después de que mi padre fuera dado de alta del hospital, ordené mis pensamientos y comenzamos a salir en serio desde el día en que le transmití mis verdaderos sentimientos. Tuvimos una noche de boda y ese día resultó ser un día en el que llovió una lluvia de meteoritos. En mis días importantes las estrellas siempre caen. Cuando estaba en el orfanato una maestra me dijo una vez que te lleguen muchas bendiciones como las innumerables estrellas fugaces. Quiero compartir esta felicidad contigo también, Catherine, así que una vez más, por favor, conviértete en mi esposa, ya que me arrodillé y le propuse matrimonio nuevamente y Catherine respondió con lágrimas brotando de sus ojos, por supuesto, puedo imaginarme caminando por la vida con cualquiera, pero tú, por favor, cuídame. Ahora al mismo tiempo nuestras sombras se superpusieron lentamente en una noche. Cuando las estrellas cayeron hicimos nuestro primer y último voto.